Muy buenos días, Namaste, Hare Krishna. Y esta vez tenemos al nakshatra siguiente. Luego de Shravanam, continuamos ahora con Dhanishta. Este es muy interesante, sobre todo para aquellos que están conectados con el mundo de la publicidad, las finanzas, el cine, la comunicación, porque vamos a tocar a un personaje muy conocido. Bien, vayamos a ver rápidamente las características de este nakshatra, Dhanishta. Este nakshatra, constelación o mansión lunar, comparte la mitad de su extensión en el signo de Capricornio y la otra mitad, o los dos padas o secciones siguientes, se encuentra en Acuario. Además, es regido por Marte. Bien, para esto ya tenemos que tener algo en cuenta muy importante. Capricornio es el signo décimo, Acuario es el undécimo, entonces tiene características en ambos casos de Saturno, porque ambos signos son regidos por Saturno. Muy bien, pero la constelación en sí, Dhanishta, es gobernada por Marte. Ahora, recuerden que Marte se exalta en Capricornio. El símbolo de este asterismo es un tambor, una mrindanga, etc. Aquí he puesto la imagen de un tambor, un Indian drum, un tambor hindú como le dicen, o mrindanga. Y esto obviamente nos señala que va a producir un sonido, una vibración. Y esa es la característica principal de este nakshatra, que es cuyo significado significa hacer vibrar, producir un sonido. Bien, continuamos con las imágenes, ¿no? Producir o vibrar. Ahora, ese vibrar puede ser en cualquier nivel o cualquier esfera, desde vibrar a nivel corporal o físico, a vibrar a nivel espiritual también. Vamos a comprender mucho más conforme vamos avanzando, ¿ya? Y mantengan en mente este símbolo, ¿sí? Esto es muy importante. Vamos a ver ahora el significado. Dhanishta lo dividimos en dos. Esto es una palabra sánscrita, donde la primera, Dan, quiere decir producir un sonido. También significa escuchar un sonido, pero en este caso más producir sonido. Y la segunda palabra, Ishta, quiere decir algo que es sagrado, querido o muy amado. Entonces, la palabra Dhanishta significa producir algo, un sonido que es muy importante, muy amado, muy querido, muy sagrado. Producir sonidos que son sagrados, sonidos amados o importantes, queridos. Ese es el significado. Ahora, las deidades o la deidad regente, ¿ya? Vamos a decir en singular, pero son los 8 vasos. ¿Quiénes son los 8 vasos de este nakshatra? Ahí está su símbolo. Y las deidades regentes de este nakshatra son los 8 vasos. En esta imagen de aquí no pude encontrar otra como más nítida, más clara. Tenemos a los 8 vasos con la madre Ganga. Esta historia la conocen aquellos que ya leyeron, por ejemplo, el Mahabharata y conocen el desenlace de cómo los 8 vasos fueron maldecidos por un sabio que tiene conexión con la astrología védica, que es Vashista. El sabio Vashista maldijo a los 8 vasos para que nacieran en la tierra, pero especialmente el que tomó su vaca, porque el sabio Vashista tenía una vaca de la cual usaba la leche para hacer sus ofrendas. Bueno, el que tomó la vaca nació en la tierra, pero él se quedó a vivir, ¿ok? Mientras que los 7 restantes fueron liberados por la madre Ganga. Esta historia se narra en el Mahabharata, de hecho es el inicio del Mahabharata. Bien. Forma parte del inicio, ¿ok? Es muy importante así, en ese sentido, leer estas historias, como el Ramayana o el Mahabharata. Bien, los 8 vasos que rigen sobre los 8 elementos o las 8 fuerzas de la naturaleza material, y como el viento, el agua, el fuego, etc. Esos son los 8 vasos. Entonces Dhanishta nos habla justamente de este tema, de hacer vibrar los elementos. No, los elementos son capaces de vibrar
en esta sección del cielo. Entonces una persona que nace con la luna o el ascendente o incluso el sol aquí, una persona que nace específicamente con la mente, con la luna en esta constelación de Dhanishta, es alguien que es capaz de poner en movimiento, de producir o hacer vibrar los elementos que tiene en su vida, ¿sí? Los elementos que tiene en su vida, y puede justamente producir ese efecto, expandir ese efecto hacia los demás. Justamente de eso va a tratar nuestro ejemplo del personaje escogido para esta ocasión. Entonces recuerden estas palabras claves: los 8 elementos, las 8 fuerzas de la creación que están vibrando. Dhanishta significa eso, alguien que es capaz de materializar, alguien que no solamente se quede en teoría, sino que es capaz de transmutar en algo sustancial o algo práctico o algo tangible las ideas. Ese es el significado de alguien que tiene la luna o el ascendente en este nakshatra Dhanishta. A ver, actividades que se recomiendan hacer en este nakshatra: aprender música, ¿no?, por su símbolo del la mridanga o el tambor; estudiar medicina y hacer viajes. Sí, dentro de los 8 vasos, pues está, por ejemplo, Agni, que tiene que ver muchísimo con la salud; Vayu, con el movimiento también, y así. Por eso es aconsejable estudiar medicina cuando la luna transita por acá, y obviamente hacer viajes. Como algo interesante, les puse esta imagen sobre un tipo de yagya que se llama el Ashtu Vasu Mahayagya, ¿no? Un yagya, un sacrificio, etcétera, hacia los 8 vasos, ¿no? Aquí está el Agni Vasu, el Vayu Vasu, etcétera. De esa manera de curiosidad estoy poniendo esta imagen. Aquí están los personajes, hay muchos más, sobre todo científicos, pero no son muy conocidos, entonces escogí por usar estos 3 personajes. Fíjense, es algo característico de ellos también, que todos, ¿no?, este personaje, este otro y este, tienen un rasgo muy distintivo, que es su nariz. Fíjense en la nariz de este personaje y de este otro. ¿Quiénes son? Aquí están sus nombres. Quizás algunos lo conocen: Woody Allen, bastante controvertido; J.P. Morgan, también; y Orson Welles. Ya, hay muchos más, muchos más. Pero quiero que se fijen en algo, que a sus narices. ¿Ok? Esto es parte del conocimiento védico, que la nariz, no solo la nariz, es decir, aparte de la nariz, los ojos, la oreja, los labios, la estructura ósea del rostro, del cráneo, etcétera, nos dan información que tienen que estar o guardar muchísima relación con la carta astral. Pero particularmente estos personajes, y los que he visto aparte de ellos, tienen una nariz muy interesante. Sus fosas nasales son bastante anchas. Eso quiere decir que son personas enamoradas de la vida, con muchísima creatividad, con muchos deseos de vivir y producir y hacer que otros disfruten de lo que estas personas son capaces de crear. Bien, vamos a tocar la carta astral de este personaje, ¿ya? Woody Allen y Orson Welles, ambos directores y escritores de cine. A ver, vamos por su resumen. Aquí terminamos con estas imágenes y luego vamos por las siguientes. Entonces, el nakshatra Dhanishta tiene muchos personajes y comprende los 23, desde los 23 grados 20 minutos de Capricornio hasta los 6 grados 40 minutos de Acuario. Es regido por Marte, tiene este símbolo. Así que tiene en ambos casos energía de Saturno y Marte. Sí, Marte es el movimiento, la pasión, etcétera. Todo lo que representa Marte es movimiento. Entonces nos habla, como vimos anteriormente, de alguien que es capaz de hacer vibrar o poner en movimiento los elementos y las fuerzas de la naturaleza. Bien, ahora sí vamos por la carta astral de Orson Welles. Vamos por su carta. Aquí está. La carta de esta persona la pueden encontrar, está a disposición en esta página astro.com. Ahí están sus datos. Y de acuerdo a esos datos, pues la carta astral de este famosísimo director de cine, escritor,
que marcó un antes y un después en la historia del cine, nació un 6 de mayo de 1915 a las 7 de la mañana. ¿En qué lugar? Bueno, eso está en Kenosha, Wisconsin. Su ascendente está en un signo de aire, Géminis, con Saturno ahí. ¿Ya? Esto ya le hace bastante profundo, serio, en lo que quiere hacer, en su energía personal. Ahora fíjense que tiene la luna con Rahu, ¿ya? Esto nos habla de alguien que tiene sentimientos o una percepción sensorial o emocional bastante diferente, muy individual con respecto a los demás, porque esta luna aquí no está mal, no está mal para nada. En la carta Navamsha tiene a Marte exaltado en el signo de Capricornio. Yo puedo avanzar las horas y ese Marte en la carta Navamsha no se va a mover. Puedo retroceder 2 y más horas y ese Marte va a estar exaltado en la carta Navamsha. Y recuerden que el regente de este nakshatra es Marte y está exaltado en su carta Navamsha. Muy bien. El Sol, regente de la 3, está exaltado en la 11. Y Mercurio, el Ajnapati, el regente del ascendente, está ahí con él. Ahora, el regente de la casa 2, que también tiene que ver con nuestras palabras, ¿sí? Se encuentra aquí. No está exaltado, está en la casa 8 con Rahu. Ahora, si yo hago el análisis desde el ascendente lunar, tengo una casa 3, ¿sí? Con un Venus exaltado. Y este Venus es regente de su casa 5. Además, Venus es regente de su casa 10. Así que de hecho, iba a ser una persona dedicada a escribir cosas maravillosas, cosas muy interesantes. Ahora, el planeta regente, el graha regente de su nakshatra, está con Venus en la 3. Esta carta es muy poderosa, muy poderosa. Ahora fíjense, la luna está en la casa 8. Nació Krishna Ashtami, el día octavo de la luna menguante. Y recuerden que la deidad regente de este nakshatra, ¿no? La deidad regente de este nakshatra son los 8 vasus, los Ashtavasus, ¿ya? Recuerden de este yakya que se hace, este sacrificio, esta ceremonia, Ashtavasus. Muy bien, sigamos, porque esta carta es bien interesante y lo que él hizo. Les comenté que yo estudié diseño y llevamos 2 semestres, un curso que se llama semiótica de la imagen, etcétera. Se nos pidió también ver películas, ese era nuestro trabajo, ver y hacer un análisis semiótico de la imagen. Bien, les recomiendo ver esta película llamada El Ciudadano Kane, de Orson Welles, ¿ya? Pueden ver esta película, es muy buena, y para que entiendan, antes de ver esta película, si quieren entender la importancia de esta misma, les recomiendo, por ejemplo, ver algunos documentales o videos que hay en YouTube, como este, por ejemplo, Ciudadano Kane, hablemos de cine retro, donde el autor de este video nos puede hacer entender la importancia de esta película, producida, dirigida y actuada por el mismo Orson Welles. Esta película fue elegida después de muchísimo análisis por todos los profesionales del cine, del mundo del cine. Fue elegida como la mejor película de la historia del cine. Y es muy interesante porque este personaje, ¿ya? Orson Welles, marca, aquí está Orson Welles, marca un antes y un después en el mundo del cine. Fue completamente innovador, muy innovador para su tiempo. Se adelantó muchísimo. Ahora, antes de hacer esta película, y esto es algo que lo voy a mencionar, él llevó a la radio el libro de un escritor que justamente también lleva el apellido, bueno, no es el mismo, pero se pronuncia igual, diría yo, Wells, H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Este libro lo llevó a la radio justamente nuestro personaje, Orson Welles, y fue capaz de dramatizarlo tan bien, la narración de esta novela, La Guerra de los Mundos, que realmente la gente creyó que había una invasión alienígena y salió a las calles asustadísima.
Entonces esa es la cualidad que yo les menciono, la cualidad de la luna en Dhanishta. Alguien que puede hacer vibrar a las masas a través de la vibración o la activación de los elementos. Alguien que tiene esa energía de hacer vibrar los elementos, ¿no? El sonido, la voz, las luces, etc. Alguien que tiene esa bendición. Y como les digo, hay muchos personajes importantes que tienen la luna en esta constelación de Dhanishta. Y como les digo, esta constelación se ubica en Capricornio y la otra parte en Acuario. Muy interesante. Ahora, les quiero decir algo más. El día del estreno de esta película, ¿sí? Que el ciudadano que está, vamos por aquí. La película se estrenó el 1 de mayo de 1941, es decir, cuando Orson Welles solo tenía 25 años. Él nació en 1915. A los 25 años, prácticamente, él se estrena su película. O sea, era un director primerizo. Era su ópera prima. Pero bien, la película se estrena el 1 de mayo. Ahora, ¿qué pasó esa vez? Nos vamos a la carta astral de Orson Welles y nos damos cuenta que la película se estrenó en su periodo de Júpiter. Sí, en Júpiter, aquí está. Me estoy adelantando 1 de mayo, por acá. Júpiter-Saturno. Por aquí se estrena la película, en su periodo Júpiter y su periodo de Saturno. ¿Ok? Fíjense que él tiene a Saturno en el ascendente. Saturno es para él regente de su casa 8, Ashta, 8, y regente de su casa 9. Ya, por ahí va algo interesante. Júpiter, para Orson Welles, es regente de su casa 7 y su casa 10. Y desde la luna, Júpiter es regente de la 3, lo que tiene que ver con la producción artística, y regente de la 12. El día del estreno, ¿ya? Aquí está 1 de mayo del 41, Marte, el dueño, el regente de esta constelación Dhanishta, estaba exaltado. Ahí. La luna transitaba por su ascendente. El sol también estaba exaltado, junto con Venus, Mercurio y Saturno. El día del estreno era un día de Rahu. Interesante, recuerden que él tiene luna Rahu en Capricornio. Luna Rahu en Capricornio. Al día del estreno, la luna estaba sobre su ascendente, Marte exaltado y era un día de Rahu. Interesante, cómo se conectan las cosas y eventos en la vida de una persona. Muy bien, resumimos todo nuevamente para terminar. El nakshatra se llama Dhanishta, abarca desde los 23 grados 20 minutos de Capricornio hasta los 6 grados 40 minutos de Acuario, regido por Marte. ¿Okay? Su símbolo es un tambor, una mrindanga, ¿ya? Y es apropiado para hacer música, estudiar medicina, hacer viajes, ¿sí? Significa básicamente alguien que es capaz de hacer vibrar los elementos de la naturaleza material. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Hare Krishna.